Muy bien, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición siempre que nos congregamos con la finalidad de caminar a través de la Escritura, de conocer más de la gracia de Dios. Y quiero darles la bienvenida y gracias por acompañarnos. Vamos a entrar al tema de hoy y vamos a hablar sobre ese camino que Dios creó para la justificación del hombre, ¿verdad? Y es necesario que conozcamos más de esto. Así que bienvenidos y gracias por estar aquí. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel, Padre. Queremos honrarte, queremos reconocer que tu palabra, Señor, es un alimento que nosotros necesitamos. No es algo opcional, necesitamos meditar en tu ley, meditar en tu palabra y vivirla, Señor, porque deseamos y anhelamos tu bendición sobre nuestras vidas. Así que gracias y gracias por permitirnos llegar hasta los hogares y también a la misma vez, gracias por este tiempo que nos permites tener de comunión contigo. Muchas gracias. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, Señor Jesucristo, se cumpla el propósito por el cual nos has traído hasta aquí esta mañana. Muchas en este tiempo, en este momento. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a entrar a la Escritura y comenzaremos por darle lectura a Romanos capítulo 4, versículo 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Verso 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Aleluya. El hombre no es justificado por la ley ni por sus obras. La ley es el camino equivocado para que el hombre busque la justificación y la aceptación delante de Dios. Romanos 4:13, que leemos hace un momento, la primera parte dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La declaración inconfundible, la promesa de la herencia no es por la ley, sino por la fe. Vamos a revisar o a analizar esto en varias cosas que hay aquí. Lo primero es heredar todo el mundo, está incluido en la promesa. Esto es claro por varias cosas o por varios hechos, ¿verdad? Canaán era la tierra prometida, un tipo del cielo y tipo de los nuevos cielos y de la nueva tierra que Dios va a recrear para Abraham y su simiente, o sea, para los creyentes, vaya. Romanos 4, versículos 13 y 14. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino que la justicia de la fe, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Hebreos 11, versículo 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aleluya. Hebreos capítulo 11, versículo 13, 14 y 16. Conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya, gracias a Dios. Cuando uno medita en esto de la espera,
de transitar por la tierra, de creerle a Dios. Abraham muere Jacob, ¿verdad? Y muere Isaac, y la tierra no la poseen. Pero han creído, han permanecido, han obedecido a Dios. Y Dios se alegra, se goza de ver la fe de los hombres. Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hebreos 13, verso 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Aleluya. Leemos y nos quedamos realmente sorprendidos de ver la expresión, las palabras, la descripción de las cosas, ¿verdad? No habrá más mar. ¿Usted se ha imaginado la tierra sin el mar? Pues la realidad es que yo no he podido hacer eso, ¿verdad? De estarme imaginando una tierra donde el mar ya no existe más. Son enormes cantidades de agua, un volumen increíble, ¿verdad? Sobre toda la superficie del mundo, 15 metros hacia arriba, vaya, cubiertos totalmente. Es el volumen de agua que hay. A Abraham se le prometió que sería padre de muchas naciones. Se dice que es parte de todos los creyentes de todas las naciones de la tierra. Romanos 4, versículo 11 y 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Él y su simiente, los creyentes, reciben la promesa de un nuevo mundo para el momento de la segunda venida de Cristo. Cristo va a heredar el mundo y será exaltado como la soberana majestad del universo, rigiéndolo y reinando para siempre. Aleluya. Se dice que Abraham y su simiente, los creyentes, son herederos y coherederos con Cristo. Romanos 8, versos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad? De que somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. No podemos dudar, definitivamente. Dios está confirmando día con día esta porción de la palabra que es una verdad, ¿verdad? Y estaremos ahí, reinaremos con Cristo por toda la eternidad. Mateo 19, verso 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aleluya, gracias. ¿O no sabéis que vosotros juzgaréis a los ángeles? Eso dice el Señor. Lucas 16, versículos 10 al 12.
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ser fiel. Son cualidades de carácter. La fidelidad, la lealtad, son formas expresivas de la naturaleza del hombre, ¿verdad? Redimido ahora. Porque sabemos que la fidelidad, Dios aprecia la fidelidad y la lealtad. Pero también la honestidad, la integridad, la transparencia, claro. Cualidades de carácter que distinguen a una persona de las demás. Sus acciones. Por eso la Escritura nos habla y nos dice, ¿verdad?, que un joven es conocido por su conducta si su conducta fuere limpia y recta. Eso nos dice la palabra de Dios. Aún el joven será conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Así que un buen carácter es necesario, es suficiente. Y claro que como padres responsables de la vida de nuestros hijos, debemos estar enfocados en desarrollar un carácter correcto en cada uno de ellos. De tal forma, ¿verdad?, que ellos mismos vayan valorando sus acciones al verse aprobados, ¿verdad?, a través del trato con la gente adulta, que los reconoce, los respeta, se dirige hacia ellos como jóvenes, ¿verdad?, y que se alegran de verlos, porque aportan, ¿verdad?, para ellos algo que ellos quieren forjar también en la vida de sus hijos. Es maravilloso ver estos resultados. Hebreos 11, versículo 13, 14 y 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, ¿verdad? Así que salieron y caminaron y sin recibir lo que se les había prometido, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente te dan a entender que buscan una patria, ¿verdad?, mejor. Así que, gracias a Dios por esos hombres. A veces me pregunto y digo, ¿y si hubiese sido yo? ¿Verdad? Y a veces guardo silencio. La razón, solo de ver a los hombres en su momento confrontar tantas vicisitudes y guiar a la gente y motivarlos a la fe. ¿Sabe una cosa? Si Dios no estuviese ahí con nosotros, vano sería nuestro esfuerzo. Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Con el Señor estamos seguros, confiados en Él. Él es la fuente inagotable de vida. Caminaríamos unidos a Él siempre, ¿verdad? Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Aleluya, gracias Dios. Es maravilloso, definitivamente, ¿verdad? La ciudad celestial. Hebreos capítulo 13, verso 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Permanecían. Es que no hemos obtenido la promesa. Él cumplirá. Lo puedo ver con mis ojos o verlo después, pero al final Él es la vida. Y falte lo que falte, han pasado 2022 años después de Cristo. ¿Cuánto faltará? ¿Verdad? Y creo que no falta mucho. Creo que Él viene pronto, más pronto de lo que dijo Pablo.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Es uno de los eventos, ¿verdad?, catastróficos más impresionantes de toda la historia humana. ¿Qué vamos a hacer? Créale a Dios, porque Dios nos habla y nos dice que si nosotros permanecemos en su palabra, ¿verdad?, Él nos librará de esto el día de la prueba. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. A Abraham se le prometió que sería padre de muchas naciones. Se dice que es parte de todos los creyentes de todas las naciones de la tierra. Romanos 4, versículo 11 y 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos, la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado. Él y sus simientes. Cuando se habla de las simientes, se está hablando de los creyentes. Él es el padre de todos los creyentes. Reciben la promesa de un nuevo mundo para el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo va a heredar el mundo y será exaltado como la soberana majestad del universo, rigiéndolo y reinando para siempre. Se dice que Abraham y su simiente, los creyentes, son herederos y coherederos con Cristo. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se padece? Claro que se padece. Son las cosas fáciles, en Él todo es sencillo. El amor hacia el Señor debe estar por encima de cualquier cosa. Hay gente que enfrenta a sus propios padres por permanecer en la fe. Hay personas que enfrentan su propia familia, su esposa, sus hijos, por permanecer en el Señor. Gente que es desechada del trabajo por causa de la fe. Y aún así permanecen en Dios, toman la decisión de continuar y saben que hay batallas y hay luchas. Pero en medio de todo eso están contentos, porque en el fondo de su corazón ellos tienen el testimonio del Espíritu Santo que les confirma la veracidad del Evangelio. ¿Verdad? Por eso nos detenemos y vemos nuestro mañana con esperanza. Y cuando habla de Él y su simiente, ahí estamos incluidos. Y sabemos que Cristo va a heredar el mundo y será exaltado como la soberana majestad del universo. ¿Verdad? Él regirá, Él reinará para siempre. Se dice que Abraham y su simiente, los creyentes, son herederos y coherederos con Cristo. ¿Verdad? Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa es una realidad. Esto no puede quitarlo nadie absolutamente. Estamos conscientes, ¿verdad? Hay una voz interna que nos habla de la identidad de quiénes somos. Y si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Reinaremos con Cristo por toda la eternidad. ¿Está usted seguro? Claro. Está escrito. Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
Vosotros me habréis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lucas 16, versículo 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Apocalipsis 14, verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aleluya, gracias Dios. Mateo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Verdad? Ese trono de justicia donde van a ser juzgados, ¿verdad? Y estaremos pasando ahí, ¿verdad? Pero nos dice que si estamos en Cristo, entonces, ¿verdad? No habrá condenación para los que están en Cristo. Así es que la invitación es a todos. ¿Quiere vivir la eternidad? Necesita venir al Señor, conocerlo, creer en Él. Creer que Él llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Él los pagó. Él tomó esos pecados, fue a la cruz y murió por ellos. Él cumplió la ley. No solamente en el cumplimiento del decir, ¿verdad?, que el que cumpla la ley pues es bienaventurado, sino también, ¿verdad?, llevó la consecuencia de la desobediencia. Y Él murió por causa de la violación a los mandatos y ordenanzas de Dios. Él pagó el precio en la cruz. Mateo 25, versos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Habrá una selección, vaya, de los que creen y los que no creen. Lucas capítulo 1, verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es el imperio sempiterno del Mesías. Primera de Corintios capítulo 15, verso 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Verdad? No habrá enemigo, ¿verdad? Aún los enemigos que se levantan, realmente no podemos decir que sean enemigos, a lo mejor probablemente sean enemigos nuestros, pero Dios no tiene enemigos, Él realmente es todopoderoso, todopoderoso. Una palabra suya y todo desaparece. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El reino se va a establecer y todos los adversarios vendrán y pasarán y recibirán el juicio de Dios. Apocalipsis 21, verso 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. No habrá más mar. Estará cubierto de piedras preciosas.
¿Qué es el agua marina? ¿Qué es el ópalo? Agua cristalizada de color. Los minerales. Por las presiones, ¿verdad?, tectónicas en la tierra. Aparecen las piedras preciosas. Extraordinario. Hay un Dios maravilloso que sabe esas cosas. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Gracias a Dios. Buscamos paz. La violencia cada día crece. Los hombres se endurecen más en su corazón. En su desesperación y sus confusiones, piensan que el dinero es la riqueza. Y no se dan cuenta de la riqueza tan grande que hay en sus casas, en sus hogares. No, pero no tengo cama, no tengo coche, ando a pie, no tengo que ponerme en los pies. Le dijo, aún y Salomón se ha vestido como una de estas flores. A veces estamos tan mal que ya no observamos ni las aves cuando vuelan, ni la hormiga cuando trabaja. Nos habituamos a buscar el placer. Todo lo queremos hecho, sencillo. Es una generación donde todo es rápido. Una cucharada de café, agua caliente y ya está el café. Azúcar, le bate, ya está. Leche, ya está el café. Ya no es aquel café que hacía la abuela, que llenaba, impregnaba el olor de la casa. ¿Verdad? 4 o 5 de la mañana, te levantabas para echar taco de canasta y tomar el jarro de café de entre las brasas. Y la abuela haciendo el almuerzo en la mañana temprano, antes de que la gente mayor se fuera a trabajar. La simiente de Abraham se refiere a todos los creyentes. Esto es claro porque dice que la promesa sea firme para toda su descendencia. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Todo creyente verdadero es un heredero de la promesa si cree. Entonces el hombre recibe la promesa más gloriosa: heredará el mundo. Heredará el mundo por haber creído. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos recibirán la tierra por heredad. No, a veces batallamos para imaginar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Nos sentimos desposeídos. Y esa es una mentira, eso no es verdad. Recuerdo bien toda la división de la nación de Israel, ¿verdad? Por las tribus, cómo Dios marcó en esa área, ¿verdad?, de herencia de la tierra prometida a las tribus de Israel. Desde el mar Mediterráneo hasta el Jordán, esas franjas de tierra de tanto de ancho y tanto de largo, 12 francas una tras otra, las franjas de tierra ahí marcadas. Extraordinario. ¿Quién repartió la tierra? Dios.
Y Él nos dice algo: si crees, recibirás la tierra por heredad. La recibirá, claro. Dios nos da la promesa por medio de la ley, sino por medio de la justicia. Dios no da esa promesa por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Nadie recibirá una herencia en el nuevo mundo porque haya tratado de guardar la ley, porque ha hecho alguna gran obra, haya vivido con buenas intenciones y haya tenido buenas acciones, ¿verdad? Porque haya sido bautizado e ingresado en la membresía de una iglesia, ¿verdad? Porque moralmente es una persona distinguida, muy religiosa. Un hombre recibirá una herencia en el nuevo mundo porque creyó que Dios le daría la justicia. Y Dios tomó esa fe y le fue contada por justicia. Eso dice de Abraham. ¿Cómo recibió Abraham, verdad, ese reconocimiento o esa justicia? Estando circuncidado o incircunciso. Dice la Escritura que lo recibió siendo incircuncidado, porque la circuncisión se dio más adelante, ¿verdad? El punto se ve claro y es inconfundible entonces, Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Romanos 4, versículo 14 y versículo 15. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La promesa de la herencia no viene por medio de la ley. Hay tres cosas importantes acerca de la ley que demuestran esto. La ley anula la fe, borra toda esperanza de recibir la promesa. La razón se puede afirmar en forma muy sencilla. La ley exige perfección. La ley insiste en ser obedecida. La ley clama, transgrédeme. Violenta la ley y serás culpable, serás condenado y castigado. Nadie puede vivir en forma perfectamente justa, nadie puede hacerlo. Delante de Dios nadie puede librarse de transgredir la ley de Dios en algún punto. Es imposible. Nadie puede cumplir la ley. Por lo tanto, cada hombre es un transgresor, imperfecto y destituido de la gloria de Dios, y debe ser condenado y castigado. Esto era lo que la ley demandaba, la ejecución del hombre pecador. Si la promesa de la herencia es por la ley, entonces nadie heredará la promesa, porque la promesa es dada solamente al justo y nadie es perfectamente justo. Por cierto, esto significa algo. Si la promesa es por la ley, nadie tiene la esperanza de recibir la promesa porque no guarda la ley, ni puede guardarla. La ley borra la promesa, la deja sin efecto y sin valor alguno. Si la promesa de la herencia de Dios es por la ley, entonces la fe es nula y absolutamente nada puede hacer para obtener la promesa. El hombre tendría que guardar su mente y sus ojos, ¿verdad? Y más trágico aún, su corazón debe guardarlo en la ley, porque sería la ley la que determinaría si el hombre recibe o no la promesa. La fe no estaría en el cuadro, sería nula, sin aplicación, y nada tendría que ver con recibir la promesa. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Hebreos capítulo 7, verso 19. Pues nada perfeccionó la ley,
y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Con frecuencia se descuida este punto. Si la promesa de la herencia de Dios viene por la ley, entonces recibir la promesa no tendría nada que ver con la fe, nada que ver con confiar en el amor de Dios, con saber y experimentar el amor de Dios. No tendría nada que ver con centrar la mente y los pensamientos en Dios, en conocer al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Si Dios nos aceptara y nos diera la promesa de la herencia por haber guardado la ley, entonces tendríamos que centrar nuestras vidas en la ley, creer a Dios, amarle y conocer al Hijo de Dios. Nada tendría que ver estas cosas con nuestra salvación. La ley nos obligaría a buscar a Dios y a guardar la ley. La fe nada tendría que ver con la promesa. La ley anularía la fe y haría inútil e ineficaz el amor de Dios y al Hijo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y hicisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No es la ley, es la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Dejamos aquí, que el Dios del cielo y de la tierra le bendiga y le guarde, y gracias. La paz de Dios sea con ustedes. Gracias por acompañarnos. Amén.